Considere tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura, donde Q1 igual a Q3 igual a 5 microcoulomb, Q2 igual a menos 2 microcoulomb, A igual 0,1 metros. Encontrar la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3, expresar el vector en formas cartesiana. En la figura vemos las tres cargas, son Q1, Q2, Q3, ubicadas según un triángulo rectángulo isósceles, es decir, tiene dos lados con longitud A. Nos interesa analizar qué fuerza actúa como resultante o fuerza neta sobre la partícula Q3. Vemos que la carga Q1 va a ejercer una fuerza sobre Q3, representada por este vector, que tiene esta dirección, dada por la recta que une estas dos partículas, y tiene este sentido, ya que las cargas son de igual signo, por lo tanto van a repelerse. Y tenemos esta fuerza, la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la partícula 3, carga 2 ejerce sobre la partícula con carga 3, que tiene esta dirección, según paralela al eje X, y tiene este sentido de atracción, ya que son cargas de distinto signo. Las cargas Q1 y 3 son positivas y la carga 2 tiene carga negativa. Si vemos la geometría, como dijimos, es un triángulo rectángulo isósceles con dos lados iguales, por tanto este ángulo vale 90 grados y estos dos tienen una apertura de 45 grados o bien pi sobre 4 radianes. Datos del problema son los valores de las cargas, la longitud de los lados del rectángulo, del triángulo rectángulo, y la constante de proporcionalidad K. Para arrancar a resolver el ejercicio, primero vamos a calcular los módulos de las dos fuerzas ejercidas sobre esta carga Q3. Entonces aplicamos la ley de Coulomb. Reemplazamos por los valores de cada letra. Los valores de las cargas Q2, Q3 y también Q1 están expresados en microcoulomb. Por lo tanto, debe aparecer este factor de multiplicación por 10 a la menos 6. Resolvemos numéricamente y el módulo o magnitud de la fuerza 2,3 es 9 newtons. Vamos con la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la carga 3. La distancia entre ellas corresponde a esta hipotenusa del triángulo rectángulo. Por lo tanto, aplicando teorema de Pitágoras,
Finalmente, el resultado es 11,25 newtons. Ahora bien, estos dos valores corresponden a módulo de vectores. Y una suma entre vectores no se realiza sumando simplemente sus módulos, sino que se lo hace trabajando con las componentes. Recordemos que una fuerza, cualquiera, puede ser reemplazada por otras dos ortogonales entre sí, según dos ejes o dos direcciones, usando el ángulo que forma alguno de esos ejes con la fuerza. Por ejemplo, si usamos los ejes X e Y para descomponer las dos fuerzas actuantes sobre esta partícula, la fuerza 1,3 tendrá una componente ortogonal en el sentido de las X y otra en el sentido de las Y. ¿Bien? Estas componentes las hallamos, usamos el coseno y el seno de este ángulo, o bien el coseno y seno de este otro ángulo. Para este ejercicio usaremos este valor. Esta fuerza, 2,3, ya está sobre uno de los dos ejes en los cuales descomponemos las fuerzas. Por lo tanto, va a tener estrictamente una fuerza en la dirección X y no tiene componente en la dirección Y. Entonces vamos a hallar las componentes de la fuerza 1,3 y luego sumamos parte a parte. Entonces, fuerza 1,3 en X es igual a la fuerza 1,3 multiplicada el coseno de este ángulo, en este caso 45 grados. Esto nos da 7,95 newtons. Para la componente en Y hacemos lo mismo utilizando el seno. Y por último, vamos a sumar componentes a componentes. Entonces, la fuerza resultante, llamémosla F3, en el sentido X va a ser igual a la suma de las componentes en X de las fuerzas 1,3 y la fuerza 2,3. Reemplazamos. Una aclaración. La componente en X de la fuerza 1,3, por cómo está dada esta dirección, debe apuntar hacia la derecha, digamos en el sentido positivo del eje X. Por lo tanto le asignamos un signo positivo. La fuerza 2,3 apunta en sentido negativo, o sea, hacia la izquierda. Por lo tanto le vamos a asignar un signo menos. Entonces, la componente, según el eje X de la resultante, nos da menos 1,05 newtons. Vamos a hallar la componente en Y. Este valor es el que calculamos acá arriba al descomponer la fuerza 1,3 y 0 es porque la fuerza 2,3 no tiene componente vertical por estar dispuesta sobre el eje X. Por lo tanto, esto nos da 7,95 newtons. Ahora bien, acá hallamos las magnitudes o los módulos de las componentes, pero el ejercicio nos pide expresar la resultante en forma canónica. Por lo tanto, ahora sí vamos a usar la notación vectorial. Entonces, la fuerza 3
tiene componentes menos 1,05, versor y, recordemos que el versor y es el asignado para el eje X, más 7,95, versor J, el asignado para el eje Y, y todo esto está en newtons, por ser una fuerza. Ahí es donde concluye nuestro ejercicio.